Buenas tardes. A nombre de la Universidad Autónoma Metropolitana Unidad Xochimilco, a través de la Coordinación de Extensión Universitaria y la Galería del Sur, les damos la más cordial bienvenida a la inauguración de la exposición La Serpiente y la Montaña, el mundo simbólico de Ernst Semisch. En representación de la rectora de la Unidad Xochimilco, la doctora Patricia Alfaro Moctezuma, nos acompaña el maestro René Avilés Favila, coordinador de Extensión Universitaria. También nos acompaña la señora Gertrudis Senses, presidenta de la Asociación Ernst Semisch, el maestro Conrado Tostado, curador y museógrafo, y el maestro Luis Ramallo, filósofo, escritor y curador. A continuación les voy a leer una breve semblanza de cada uno de nuestros ponentes. Luis Ramallo nace en 1973 en el puerto de Campeche, es filósofo, escritor y curador independiente. En sus propias palabras, busco cosas que hablen y personas que no crean tanto en lo que piensan. Conmigo, entender es un deporte. Mi hogar es la colonia Roma y llevo 41 años vivo. Soy lo que pienso, estoy donde amo. Conrado Tostado, Ciudad de México, 1957. Es curador y museógrafo y ha sido agregado cultural en la Embajada de México en la India. Como consultor externo de diversos museos, tuvo a su cargo el desarrollo de pantallas interactivas para el Museo del Templo Mayor y el guión museográfico para el Museo Regional de Real de 14. Ha publicado libros y artículos sobre arte y literatura, crónicas, poemas y cuentos, así como catálogos de exposiciones. Ha sido profesor de la Universidad del Claustro de Sor Juana, de la Escuela Nacional de Artes Plásticas, de la Universidad Autónoma de Chiapas y participó en el diseño del Plan de Estudios de Centro, Escuela, Arte y Diseño. Fue director de promoción e investigación de la Dirección General de Culturas Populares del Consejo Nacional para la Cultura y las Artes. La maestra Gertrudis Senses, presidenta de la Asociación Ernst Semisch, es mexicana de origen alemán, quien contrajo matrimonio con Ernst Semisch en 1963, a quien le agradecemos esta exposición. A continuación le cedo la palabra al maestro René Avilés Favila. Gracias, Marianita, qué amable. Bueno, pues a mí me toca más que otra cosa ser maestro de ceremonias, moderador. Siempre me sorprende porque soy inmoderable, pero esto no quise desaprovechar que Mariana me nombró moderador de la mesa. Pero antes de darles la palabra, voy a dármela a mí. Ese es el privilegio que tiene uno por ser el director, además de… Bueno, nada más unos recuerdos personales. Primero de Gertrudis, a quien conocí en el Fondo de Cultura Económica hace muchos años, cuando no era una mafia de política cultural o de política literaria, y había un ambiente respirable, amplio, abierto a infinidad de escritores. Ahí trabajaba Gertrudis y ahí llegué yo a trabajar después de haber hecho estudios de posgrado en Francia. De inmediato nos hicimos amigos, Gertrudis y yo, y bueno, pues así conocí a su esposo, a Ernst Semisch, y pues no puedo decir que entablamos rápidamente una gran amistad porque él hablaba alemán y yo, mi alemán no es malo, es inexistente. Entonces, bueno, gracias a Gertrudis, ella servía de traductora, pero claro, de intérprete, pero en la medida en que nos tomábamos unos tragos, los tres, íbamos recurriendo al lenguaje de las señas no obscenas, pero el caso es que nos entendíamos bien, y por eso escribí en algún artículo periodístico que la presencia de Ernesto era, yo siempre le dije Ernesto, era muy luminosa, muy poderosa, y con los gestos y hablando desde luego él en alemán, pues se le podía entender, y cuando tenía dudas pues recurría desde luego a mi querida amiga Gertrudis. Luego la vida nos separó como 3 años, ¿no? O 4, muy poquito, afortunadamente. Yo vi un letrero en la entrada, esto era un terreno baldío enorme, donde había vacas y ganado pastando, y bueno, había un letrero que decía: aquí próximamente se inaugurará una universidad. Yo trabajaba ya como profesor en la UNAM, en la Facultad de Ciencias Políticas, donde estudié.
Y bueno, pues siempre que ve uno un letrero en un país como este, se solicitan profesores, pues tocas la puerta. Y pedí empleo y me dijo, ¿usted qué sabe hacer? Nada, por eso estoy solicitando ser profesor universitario. Desde luego me dieron inmediatamente una plaza de titular A, sufrí mucho para llegar a C, y ahí estaba Gertrudis. Y yo maravilla, ¿quedé como tu jefe? Sí, ¿verdad? Quedo como jefe de Gertrudis, lo cual era maravilloso porque nunca le daba órdenes. Ella era la que me decía, René, es la una y es la hora feliz. Entonces íbamos a hacerle los homenajes a la hora feliz. Y de ahí con frecuencia, con regularidad pasábamos a su casa y ahí nos encontrábamos, bueno, ella de modo natural, yo innatural, con Ernesto Semich. Conservo de él dibujos, cositas que me regalaba en esos encuentros. Fue mucho tiempo después que empecé a ver la obra en toda su magnitud y la verdad es que cuando ya la vi en la Embajada de Alemania me produjo una honda impresión, me emocioné mucho y lamenté no haber conocido mucho más de cerca, era difícil desde luego, a Ernesto. Incluso viajé con ustedes a Valle de Bravo, que es el lugar de donde vienen muchas de las imágenes, sobre todo las que están allá atrás. Y bueno, pues quiero recordarlo, lo recuerdo siempre, con una gran emoción. Conservo una fotografía que creo que encontré en Wikipedia, en donde está Ernesto muy joven, muy guapo como era, cruzando impetuosamente un valle, y eso es lo que me queda de él, aparte todo esto que Gertrudis ha rescatado, no para unos cuantos, no para la familia, sino para la humanidad. Estamos ante uno de los grandes pintores del siglo XX, de tal manera que es en efecto un honor para la UAM Xochimilco, lugar donde Gertrudis trabajó mucho tiempo aquí y dejó una honda huella. Las primeras publicaciones de esta institución estuvieron a cargo de ella. Y bueno, pues darles la bienvenida a todos. Esto lo esperábamos mucho más lleno, pero los conflictos que ha llevado el país pues han interrumpido una y otra vez la inauguración de la exposición. Sin embargo, veo con mucho gusto que hay muchas personas interesadas en la obra de este extraordinario pintor que hizo una gran obra en su país natal y que en México la continuó y quizás la enriqueció. Aquí de esto nos hablarán nuestros compañeros. Pues Luis, ¿tú empezarías? Sí, feliz. Bueno, perfecto. Adelante. Tiene el micrófono. Bueno, yo lo que quiero realmente es invitarlos a acercarse no sé si es una colección de pintura de lo que quiero hablar o es el autor en sí. El trabajo de los curadores actualmente es tan polémico como estratégico. Nosotros somos interlocutores, no somos distintos a un director de orquesta, a un editor, a alguien que pondera entre diferentes actores en un proceso discursivo. Entonces, en ese sentido, lo que yo me siento obligado a señalar en este proceso, Gertrudis fue mi alumna, debo aclarar. Ella estuvo conmigo estudiando teoría del arte hace unos años ya, ¿no? Y ella sabe cuán irreverente yo soy frente a las estructuras y frente a los paradigmas y las cosas que encierran las cosas. Para mí siempre, el arte siempre ha sido un código, un medio de liberación de las estructuras, las ansiedades, las pulsiones, los cuerpos, lo que ustedes me digan, pero el arte definitivamente es un acto psicótico que nos libera de las estructuras de la realidad. Nadie cuando nació dijo, yo voy a ser impresionista.
yo voy a ser cubista, ¿no? Y los músicos tampoco dijeron, yo voy a estudiar música romántica. No, no, nos rige la realidad, nos rige el tiempo. Cuando uno nace, comienza a interpretar y a decodificar lo que el mundo nos va empapando o en el peor de los sentidos, embarrando. El maestro Avilés señala los problemas que nos lastiman ahora en el país, y yo cada vez que agarro foro señalo las cosas que no me parecen que están bien, porque tiene mucho que ver con esto. Todo autor descarga en su trabajo lo que la realidad le embarra. Así de fácil, no hay mayor proceso mágico, religioso, ni siquiera evocativo. A mí el arte, yo abandoné las artes plásticas para dedicarme a la curaduría del arte contemporáneo hace ya unos años, y sin embargo me formé escribiendo para mis viejos queridos, para Enrique Miralda, Roger von Gunthen, Vladi, José Luis Cuevas, obviamente, ¿no? Ajonjolí de todos los moles, ¿no? Entonces, yo poco a poco fui entendiendo que del mismo modo en que la comunicación evoluciona o se transforma, la tecnología, los gestos, las maneras de amar, de comer, incluso de pensar dentro de nuestros cerebros, ¿no? El arte también. Y hoy estamos viviendo una liberación de las estructuras también nominales. Las cosas ya no se llaman como se llamaban antes. Y si las nombramos así, ¡qué hueva! ¿No? Llegar a un lugar y ver gerente. ¡Ay, qué aburrido! Yo prefiero que un gerente se le llame incitador de entusiasmos, ¿no? O encargado de asuntos importantes. Prefiero esa sinceridad o esa visibilidad de las cosas. Creo que las redes sociales también están provocando eso. Mi madre a sus 68 años ya sigue diseñando memes y postea y enuncia verdades absolutas en las redes sociales, ¿no? Yo lo aplaudo, porque eso la hace sentir viva. Eso la hace sentir importante en un contexto en donde los jefes del mundo, como yo les llamo, nos están lastimando, ¿no? Están rebasando sus derechos de acción. Algún poeta, amigo mío, decía en un poema: de niño aprendí que nadie debe tener dos hasta que todos tengan uno. ¿Está bien? Cuando todos tengamos uno, tú puedes tener dos, ¿no? Cuando todos tengamos 5, tú puedes tener 20. Nuestro problema es que hay algunos que no tienen nada y otros tienen 30,000, ¿no? Pasa lo mismo en las artes. Nuestro derecho a decir. Durante la historia del arte, que no inicia en Grecia, porque en Grecia lo hacían sin saber que eso era arte, o no le pusieron ese nombre, tenía otros nombres. Son los romanos que inventan la palabra, la acuñan y comienzan una política cultural del arte. En la historia del arte siempre nos enfrentamos a distintas maneras de decir o de discurrir. Susan Sontag, mi novia, ya fallecida, decía que el arte primigenio era la danza. Yo no creo, yo creo que se refería al movimiento. Otra vez, ¿no? En vez de gerente, coordinador de entusiasmo. En vez de arte, no sé cómo quieren llamarle, pero en vez de danza, movimiento. En Grecia, las musas, que eran las entidades inspiradoras de las artes, eran las que regían y controlaban al homo aestheticus, ¿no? Al inspirado. Y tenemos un error histórico, porque ellas no eran musas de las artes. Si ni siquiera había ese concepto en Grecia, ¿cómo iban a ser musas de las artes? Eran musas de lo que pasa, de lo que se mueve. En fin, no eran musas de la historia, no había todavía palabra para historia. Histós en griego significaba tejido, o sea, tela, ¿no? Ropa. Entonces, a mí me gusta empujar a mis interlocutores. Yo como curador trabajo siempre para el espectador, no para el artista. El artista es un cómplice en el proceso. Y me gusta empujarlos hacia una sensibilidad o una lectura
desnuda de las cosas. A mí me parece que Ernesto Seimich, más allá de juzgarlo como un expresionista, que es lo que tendríamos que señalar cuando vemos la obra, yo lo entiendo como un documentador. Me genera mucha curiosidad. Yo obviamente no lo conocí y Gertrudis me ha hablado poco de él como persona. Me regaló el libro cuando tomábamos clase juntos, pero a mí me parece noto claramente, porque mi doctorado es en psicología, no lo puedo evitar, noto una pulsión compulsiva, o sea, una tendencia compulsiva, ¿no? Es un documentador compulsivo, que obviamente traduce en ciertas estructuras expresionistas de estilo, pero el expresionismo no fue un estilo, fue un acto reactivo, ¿no? Fue un acto, un arrebato, ¿no? ¿Y por qué no así? Y en México tenemos, bueno, varios de ellos. También está Luis Filzer, ¿no? Este pintorzote que me lo recuerda mucho. Para mí es inevitable revisar las diferentes dimensiones que componen cada uno de estos documentos. Las obras de arte, no se las crean, ¿eh? No son obras de arte, son dispositivos, son pequeños instrumentos que al entrar en contacto con ellos accionan cosas. Nos mueven, nos provocan, nos señalan, nos acusan, nos involucran, no sé, pero cada obra tiene una distinta manera de accionar y de asumir ese rol de dispositivo. Incluso en el arte contemporáneo, incluso la cubeta que no le gusta a Evelina Lesper cuando está en Maco, ¿no? Todo lo que yo coloque en un contexto señalable, museológico, puede ser una obra de arte. A mí me parece que Seimich estaba en un profundo diálogo consigo mismo. Yo es lo que encuentro en la obra, en todas sus obras, independientemente de los estilos con los que va comulgando en cada una. Me fascina los grados de síntesis y descarada abstracción, porque cuando un pintor va hacia la abstracción, siempre va muy cuidadoso de respetar las siluetas y los contornos. No se les olvide que la palabra figura viene de fijar, fijura, ¿no? Y entonces si ponemos en una recta numérica lo que de un lado es fijo, del otro lado es abstracto. O sea, lo abstracto también proviene de la fijura. Y este señor que se ve que era sentimental, ¿no? Emocional, me imagino que era arrebatado y voluble también, ¿no? No se arrepentía de lo que decía después de haberlo dicho. A mí me parece que tiene muchos, pues no sé, no quiero decir lugares comunes, pero tiene muchos espacios internos con los que se conflictuaba o no sé qué pase ahí, ¿no? Pero hay mucha gestualidad en el trabajo. El expresionismo no era gestual, no era una arte gestual. El expresionismo era un documento de réplica al impresionismo y a esa abstracción. Era como hacer figura con la no figura, ¿no? Y gritar, proyectar hacia afuera muy fuertemente lo que normalmente en los otros casos se disuelve. A mí me parece que él es tan gestual como abstracto. Sin embargo, sigue habiendo un respeto a la realidad que lo enredaba, es que digo enredaba, no envolvía, porque hay un fuerte compromiso con esas montañas y con esos espacios naturales, los reta, ¿no? Empieza a colocar lo que es azul, lo pone amarillo, y las sombras las violenta, ¿no? No sé, me parece que habría que hacer una revisión sesuda o un análisis razonado de lo que dejó Ernesto, y bueno, ¿quién mejor que Gertrudis para volcar hacia afuera, vomitar todas esas anécdotas que en su momento han de haber sido personales y ya no, ya son de todos, como pasa con todos los artistas importantes, para entender qué es lo que él estaba haciendo. A mí no me parecen, cuando yo digo obra de arte, me suena que es algo que comienza y termina, ¿no? Y el signo de monumentalidad siempre aparece. Ah, mi obra, ay, qué horror. No. Para mí, yo creo más en las cosas sinceras, en los arrebatos, en el pellizco, en la comezón, y en el arte como insisto, como un código
de acceso a las realidades que la realidad no deja ver. Y con eso incluyo lo que decía el maestro Avilés, todo lo que está pasando hoy en el país, ¿no? ¿Dónde coños están los artistas hoy frente a todo lo que está sucediendo? Yo acabo de tener varios conflictos con varios de ellos porque no estoy de acuerdo en cómo manejan las situaciones, ¿no? Nadie está haciendo nada, ¿no? O sea, nos quitan a nuestras mujeres, a nuestros pueblos, nuestros espacios, nuestros derechos. ¿Y qué pasa? ¿Y el arte dónde está? ¿No? ¿Dónde está ese rol funcional del arte, más allá de lo discursivo? El arte como un dispositivo de freno, de convocación, en fin. Yo se lo veo a Sejmish, sí le creo, y miren que tengo fama de ser muy duro e inflexible con las propuestas estéticas, pero sí le creo y me conmueve. O sea, ahora que di un rol por la exposición, porque no los había visto en persona, los vi en la página, en el sitio web, pero son muy sensibles. Me parece que no fueron hechos para ser enmarcados, pareciera que fueron hechos para ser tocados, no sé, para ser revisados con el calor del papel, ¿no? Como para devolverlo a la dimensión del documento que sacas de un folder o de un sobre, esas cosas que el maestro Toledo entiende muy bien, ¿no? O sea, dejar el papel en el papel y el pigmento en el pigmento. Me daban ganas de arrancarle el vidrio y sacar no sé, eso es lo que me hacen sentir, como cuando ves el apunte de un hijo, ¿no? Cuando dibuja por primera vez algo y logras entrar en el código de lo que él interpretó. Así me hace sentir este señor, y por supuesto que lo asocio a otros movimientos alemanes también, pero todo eso me parece que pierde valor frente al contexto donde estamos ahora, donde está él, y lo estamos de alguna manera invocando, ¿no? Esto es como una mesa espiritista y le estamos diciendo, maestro Sejmish, venga para acá y díganos qué volá con esto, qué onda con esto. Entonces, por ahí un pajarito me dijo que se va a hacer un libro con un editor que yo admiro mucho, pronto, y sí, esas cosas son importantes. O sea, toda obra de arte es testimonio documental de algo, ¿no? Susan Langer, otra guapa, decía, toda obra de arte es representación de alguna realidad. Yo me quedo con esa frase porque sí, no sé si esta realidad o alguna muy propia de alguien o alguna invisible, pero siempre va a ser la obra de arte eso, testimonio de alguna realidad. Y entonces, al pararnos frente a ella, pues yo los invito, ¿no? O les suplico que se olviden si es pintura o no es pintura y busquen esa realidad que el maestro Sejmish retrató, y tan importante fue que aquí estamos jugándole a la ouija disfrazado de exposición. Muchas gracias. De pronto me hiciste recordar unas palabras que le escuché a Carlos Fuentes en alguna mesa redonda, en algún encuentro en donde él critica, lo menciono a él porque él coincide con toda esa generación, la generación que mencionaste, en donde están José Luis, von Gunten, etcétera, etcétera, es decir, la generación que llaman de la ruptura, ¿no? Él coincide con ellos y bueno, no pinta, no dibuja, pero escribe. Y en esa mesa redonda se quejaba de que hace 10 años, quizá menos, ya los intelectuales, los artistas, habían dejado de ser interlocutores de la sociedad, con la sociedad. Y yo le dije, en efecto, tú mismo eres uno de ellos. Y yo creo que hoy en día, ante la gravedad de los problemas que está viviendo México, con un gobierno realmente lamentable, no veo a esos intelectuales, a esos artistas defendiendo lo que hay que defender a la sociedad, al país.
cada vez como que hay una mayor discusión. Y recuerdo también cuando nos llevaste a la embajada alemana, que fue una experiencia traumática. No lo dejan uno entrar, es como estar en el aeropuerto de Nueva York y nos revisaron cuidadosamente. Yo ciertamente me desvisto con facilidad, pero en condiciones apropiadas, man. Te revisaron, te interrogaron, sacamos pasaporte, afortunadamente yo traía el mío. Y ahí nos explicó maravillosamente la obra. Por eso estaría también de acuerdo en que al final, Gertrudis… Sí, fue una exposición de Semich en la embajada alemana. Lo que no me queda claro es si cuidaban a la obra o cuidaban sus propios intereses. El caso es que ahí no podía entrar casi nadie, pero bueno, ya estoy acostumbrado. Eso me pasa muy seguido. Bien, pues después de oír todo este interesante comentario de Luis, le damos la palabra a Conrado y al final le pediremos a Gertrudis que nos hable de ese entrañable amigo mío y esposo tuyo que fue Ernesto. Por favor. Gracias, René. Y gracias a todos ustedes por su presencia y su paciencia. Mi argumento inicial, lo que quería decir, es que Semich fue un chino, lo que me parece más o menos claro al ver su obra, quizá no muy comentado, pero suponía que, o sea, pensé que se diría que fue alemán, pero como no se ha dicho, quisiera decir que la obra de Semich me parece, no es que me parezca, o sea, lo que me parezca no tiene mayor importancia, sino que es muy relevante en el sentido de que está inscrita, o sea, nace del corazón, de quizá la encrucijada central del pensamiento y el arte en el siglo XX, quizá hasta nuestros días, pero este corazón me gustaría ponerlo digamos así, en el corazón de la cultura alemana. Es decir, no solo de nacimiento, que es un dato enorme, importantísimo, y el lugar y la familia de la que nació, sino en su filiación más profunda. Es decir, estamos aquí en el centro, yo diría, bueno, sí, del romanticismo alemán, del gran romanticismo alemán, en el sentido más clásico de la palabra, en el sentido de Hölderlin. Estamos al centro de esta poesía alemana que tiene esta mirada en la naturaleza, en la contemplación, del gran paisajismo. Digo, nació Semich en la misma zona donde están los poemas de Hölderlin, ¿no? En la parte de los Alpes alemanes, ¿no? Lo cual apenas hace falta mencionarlo, ahí están, ¿no? Entonces está en esa tradición de Goethe, ¿no? Es decir, la afiliación con Goethe me parece enorme. Seguramente habrá mucho que decir, espero que Gertrudis lo diga, cuál fue su relación, que no fue una relación de aceptación del 100%, pero sí en el cauce de este gran romanticismo, pero no solo, sino dentro de este gran cauce, su filiación expresionista, creo que es otra cosa y mucho más allá que un estilo. Es una filiación pues, prácticamente trágica, ¿no? En el sentido que el expresionismo
surge, digamos, ante la muerte de Dios. Es decir, surge después de Nietzsche, que yo creo que también habría que pensar en Nietzsche frente a estos cuadros, ¿no? Pero digamos, ante la muerte declarada de Dios, surge en el pensamiento y en el arte. Aquí me gustaría, igual que a Luigi, darle al arte, a la palabra arte, una amplitud más allá del hacer. La pregunta de si el arte puede sustituir a la religión. Es decir, si el lugar que dejó vacío a la religión puede ser ocupado por el arte. Y creo que Semich, lo que estamos viendo, son respuestas ante esto. Es decir, puede ser el arte el centro de una espiritualidad después del derrumbe, del desplome de las religiones. Entonces, en esa medida, entendido así, como lo entendió Forringer, entendido así, sí, Semich está toda esta relación con el expresionismo como una necesidad espiritual, ¿no? Pero no solo queda ahí en esta filiación alemana, sino que más adelante, y me fascinó que hace unos días, perdón la anécdota, pero creo que es reveladora, Gertrudis nos comentaba que de niño, bueno, no sé si haya que decir, creo que sí, que nació en 1902, ¿no? Entonces su infancia, pues no sé, es antes de 1925, ¿no? Frecuentaba a la familia, bueno, en español decimos Niels Bohr, ¿no? El creador de la teoría cuántica, y Einstein, de la teoría de la relatividad, ¿no? Eran amigos de la familia, ¿no? de Semich, y que él los frecuentaba. Entonces, esto me parece un dato decisivo, al menos en la explicación que quiero dar, y en mi argumento de que es un chino, porque en 22, Bohr recibió el premio Nobel para hablar de las estructuras, digamos, profundas del átomo, de las partículas subatómicas y de la estructura del átomo, que viene a ser como la gran declaración filosófica del siglo XX. Muchos pensadores, muchos filósofos han argumentado, yo creo que con razón, que la gran creatividad artística, filosófica de Occidente se detuvo en los años 20, hacia 1920, y que después todo lo que ha habido son comentarios a pie de página de esto. Entonces quizá toda la filosofía del siglo XX sean comentarios al pie de página de este enorme descubrimiento, de esa conjetura de la física de Bohr, ¿no? O sea, creo que en danés se pronuncia Niels Bohr, y de Einstein. Entonces digamos que aquí lo que se está poniendo fuertemente en duda es la realidad. Yo creo que quiero ver el trabajo de Semich, quiero ver estas obras que están aquí en esa filiación que viene de Goethe, sí, de los expresionistas. Él mismo participó en la Bauhaus, en esta necesidad de darle al arte una presencia en la vida cotidiana, en esta convicción de que el arte puede transformar nuestras vidas de cabo a rabo, o debe transformar nuestras vidas de cabo a rabo, que fue la Bauhaus, ¿no? Y en este pensamiento vinculado a la física cuántica y a la teoría de la relatividad. Entonces, en ese sentido, me parece que es central Semich en la experiencia intelectual y artística del siglo XX. Una centralidad, desde luego, de primera mano, ¿no? Pero, bueno, eso nada más para apuntar que fue alemán. Y desde luego alemán en el sentido, no quiero extenderme mucho, pero hay mucho que decir aquí, de su actividad en contra del nazismo. O sea, fue una actividad relevante en el mismo sentido que lo fue para Bohr. Digamos que fue la resistencia intelectual de pensamiento ante el nazismo,
así como cuando ya comenzó la Guerra Mundial, Heisenberg encabezó el esfuerzo de muchos científicos que quizá no estuvieron muy lejanos al entorno de Semig para crear la bomba atómica nazi, y que quisieron convencer a Bohr de participar aquí, y Bohr se desprendió de ellos para reunirse en Londres y después en Nueva York para desarrollar la bomba atómica en el campo, digamos, aliado. En ese mismo contexto, digamos, ¿no? Semig también luchó contra el nazismo en el campo de la comunicación. Ahí me atrevo poco a dar detalles porque Gertrudis los conoce mucho mejor, ¿no? Pero jugó un papel relevante en la lucha contra el nazismo. En ese sentido también es de filiación perfectamente en la gran tradición alemana. Pero déjenme dejar aquí el esbozo de Semig. Está en el centro del pensamiento del siglo XX y en el centro de la tradición alemana. Para ver estas obras también, quizá es una obra, me parece que lo es sin duda, pero al mismo tiempo no es una obra en el sentido del artista plástico. Es decir, lo que vemos aquí son como layers, ¿no? Como capas, como documentos, lo dijo Luis, de un proceso. Es decir, en ningún momento todo apunta hacia el gran lienzo, el gran mural, la gran obra, sino que lo que vemos es vamos a decir, un movimiento, una trayectoria, una búsqueda. Entonces, creo que adquiere mucho sentido verlo como una investigación. Es la palabra que propongo. Esto es una investigación. Pero ¿una investigación de qué? Porque hemos hablado de Bohr y de qué es la realidad. Entonces, ¿de qué es esta investigación? Y aquí traje un apunte. Quiero mencionar, hablando de la investigación atómica, o sea, al terminar la Segunda Guerra Mundial, inmediatamente hubo una gran conferencia sobre la cultura europea. ¿Qué es esto de la cultura europea que ha dado pie a esta pesadilla, pero que también está dando pie a una esperanza? Entonces de ahí surge las Naciones Unidas, surge la UNESCO, y uno de los pasos antes de que se creara la UNESCO fue una conferencia de qué hacer en esta Europa en ruinas, literalmente en ruinas, qué hacer con la tradición cultural, ¿no? Qué hacer con la gran cultura, entendiendo cultura no como algo separado de la ciencia, sino incluyendo las ciencias duras, ¿no? Entonces se decidió crear, estamos ante la bomba atómica. Ustedes saben lo que fue, para nosotros ya queda algo como lejano, pero lo que fue la explosión atómica fue un pasmo que abrió una era en la humanidad en la cual vivimos todavía, ¿no? De decir, este es el poder destructor del hombre, y este es el poder creador del hombre. Y a raíz de esas explosiones atómicas se acabaron los imperios, tuvo una repercusión en la política increíble, se acabaron los imperios y se creó una etapa de pasmo en la que yo creo que vivimos ahora, de tal manera que los físicos comenzaron a hacer los experimentos de Bikini. No sé si recuerdan, durante 10 años en el atolón de Bikini empezaron a decir, porque explotaron la bomba en Japón y no supieron qué era eso. O sea, ¿qué hicimos? Es realmente el aprendiz de brujo que desató una fuerza inimaginable para la humanidad entonces. Yo creo que esa fuerza inimaginable es algo que preocupa aquí en estas obras que estamos viendo, ¿no? Entonces se desató esa fuerza. ¿Qué es eso? Y entonces hubo quienes empezaron a poner bombas atómicas en el atolón de Bikini durante 10 años, pero hubo otros que decidieron crear el Centro Europeo de la Investigación Nuclear. Las siglas en francés son CERN. Entonces decidió crear en Ginebra un centro de investigación para ver qué era esa energía que se estaba manejando sin conocer exactamente cuáles eran sus efectos, quizá no los conozcamos todavía. Y entonces decidieron crear este centro europeo en Ginebra, en Suiza, en las montañas de Suiza, de nuevo el mismo macizo de montañas que en su vertiente alemana nació Ernesto, como cariñosamente lo llama René. Y
Ahí, en Ginebra, crearon el gran acelerador de partículas subatómicas. Entonces, bueno, hoy día sigue trabajándose allí, y ya no es un acelerador de partículas, sino que es una cadena de aceleradores de partículas y de detectores de partículas. Permítame nada más aclarar un poco qué es esto, porque es fascinante. Es decir, en el átomo se habla de energía nuclear porque se hablaba del núcleo, pero bueno, el núcleo quedó muy atrás en la investigación, entonces se habla de partículas subatómicas. Entonces, estos en los aceleradores las proyectan en una serie de tubos a una velocidad cercana a la velocidad de la luz. Los pasan a esa velocidad de la luz, no llegan a la velocidad de la luz, todavía no se ha llegado a eso, pero cerca de la velocidad de la luz, y al entrar en un campo magnético empiezan a moverse de manera distinta. Eso es lo último que sabemos de la realidad, que hay esas partículas que no sabemos qué es, que se mueven, no sabemos cómo, y de eso está hecho todo esto, nuestro cuerpo, la Tierra, las estrellas, de esas partículas que aparecen y desaparecen y no sabemos cómo. Entonces están estos allá en Ginebra acelerándolas y ver qué pasa cuando atraviesan un campo magnético. Si la partícula tiene una masa fuerte, sigue una trayectoria más o menos recta por su inercia. Pero si la masa es menos fuerte, entonces empieza a moverse. Luego las meten en unos campos como calóricos para ver cuando pasa de un ambiente a otro, pierde calor. ¿Qué ocurre ahí? Es decir, son maneras pues, muy elementales quizá en el sentido de la lógica de comprender qué es la materia, qué es la realidad, qué es este mundo. Bueno, entonces, 1949 deciden crearlo, en 50 le dan unos terrenos en Ginebra, en 52 ya está el acelerador de partículas, sigue trabajando hasta ahora. Quiero leerles ahorita, según ellos, el CERN, ¿qué es lo que hacen? Lo bajé de la página web del CERN hoy en la mañana y dice CERN, C-E-R-N, el Consejo Europeo de Investigación Nuclear. Es un grupo de físicos e ingenieros que están poniendo a prueba, aquí viene a colación con esto, por favor, no estamos en medio de esta exposición, ¿no? La estructura fundamental del universo. O sea, estos están ahí en Ginebra estudiando la estructura fundamental del universo. Y estamos usando, dicen estos ingenieros, los aceleradores de partículas más grandes y los instrumentos de estudio más complejos para estudiar los componentes básicos de la materia, las partículas subatómicas. Las hacemos chocar entre ellas para ver qué pasa. Y este proceso nos da pistas acerca de cómo interactúan estas partículas y creemos que ahí vamos a encontrar las leyes fundamentales de la naturaleza. Pues es como un cuento descabellado, fascinante, y por eso les decía que creo que estamos en el corazón del siglo XX, del siglo XXI, porque ahí es donde creo que se está decidiendo una visión, no quiero decir la visión, pero una visión relevante del universo, del arte, de lo que somos, de qué es la realidad. Pero ahora déjenme dar un pequeño salto. 1983 invitan, aquí viene la vertiente oriental, la ladera este de Semij, invitan al Dalai Lama a visitar el acelerador de partículas. Entonces llega en agosto, en verano, lo invitan, se hace una comida, lo pasean, le explican qué es, y el Dalai Lama con esa tremenda sencillez les dice, ¿y qué están haciendo aquí? Dice, no, pues aquí estamos viendo las partículas subatómicas. Si me extiendo me dicen, tú eres el moderador. Aquí estamos viendo partículas subatómicas. Y eso, pues sí, son cosas muy chiquitas que no sabemos si existen o no existen, y aparecen y desaparecen. Y bueno, ¿y qué han encontrado? Cuando ven todo esto, ¿qué han encontrado? Pregunta el Dalai Lama. Y el director y un equipo de físicos le dicen, pues miren, lo que encontramos es que no sabemos cómo se comportan. Las observamos. De pronto aparecen y de pronto desaparecen. No sabemos por qué aparecen y no sabemos por qué desaparecen.
no sabemos qué trayectoria van a seguir. Pero lo que sí sabemos es que esa conducta que tienen no es ajena al que lo observa. Entonces el Dalai Lama se puso, wow, a ver, ¿cómo que no es? No, el comportamiento de esas partículas, pues no sabemos cómo decirlo, es parte del que lo observa, o tiene que ver con el que lo observa. Entonces el Dalai Lama se quitó los lentes, ¿no? Ahí está, y les dice, a ver, díganme cómo encontraron esto, con ese montón de fierros, algo que el budismo encontró hace 2500 años con métodos de investigación propios, que es la meditación. Es decir, entonces los científicos dicen, bueno, a ver, díganos qué encontraban ustedes, budistas, sin aceleradores de partículas. Bueno, pues encontramos que en realidad no hay un sujeto, ni hay un objeto, que tanto el sujeto como el objeto son conceptos, es decir, imágenes que nos hacemos de nosotros mismos, de la realidad, de nuestra acción, pero no existen, no tienen existencia propia, son vacíos, están vacíos. Los llamamos, los reconocemos, los identificamos, pero no son sólidos, no hay nada ahí. Entonces los físicos dijeron lo mismo, bueno, pero es increíble porque aquí estamos encontrando este punto de convergencia, digamos, ¿no? Donde no hay un objeto del conocimiento, por decirlo así. O sea, existen esas partículas atómicas, no son entelequias, en el sentido de la filosofía escolástica medieval, ¿no? No tienen esa misma realidad. ¿Existen? ¿No existen? ¿Qué tan afuera de nosotros están? A lo mejor es un concepto nuestro. Entonces, esto es para responder a la pregunta de si todo no sé si decir trabajo de Semig, de decir la obra de Semig, la investigación de Semig, sobre qué objeto recae, qué es lo que él está buscando, qué es lo que él está estudiando, ¿no? Lo encuentra desde luego en la gran naturaleza, como la había descrito el romanticismo alemán, lo encuentra en algo infinitesimal, pero lo encuentra adentro de sí mismo, lo encuentra a la vez afuera y adentro de sí mismo. Entonces viene esta gran palabra, déjenme cerrar esta parte así, que es contemplación. Si la contemplación es una palabra pues muy fuerte, porque cuando entró en contacto Oriente con Occidente no supo cómo llamar a lo que hacían todas estas religiones allá. Entonces les llamó meditación, por comparación con lo que hacían en Europa, digamos, pero esa es una meditación. Quizá la palabra más adecuada sea contemplación, y al hablar de contemplación me conviene esta palabra porque estamos entrando en el terreno de la tradición mística, incluso occidental, es decir, se les llama contemplativos a los místicos, ¿no? Y al mismo tiempo la tradición oriental es una contemplación exactamente lo que está haciendo. Entonces digamos que son ejercicios de contemplación. Y aquí quisiera decir que después de la guerra los temas no solo fueron temas de física, de política, sino que fueron de una manera muy fuerte, muy intensa, estéticos. Es decir, se derrumbaron. Bueno, le pedí a René que me dijeran en qué momento cortar, pero también se los pido a ustedes, ¿no? Se derrumbó todo lo que era el movimiento, la búsqueda de las vanguardias. Es decir, de pronto, donde parecía que íbamos a encontrar algo, donde se encontraron tantas cosas, parece que ya no conduce a nada. Se empieza a disipar pues, el surrealismo, el propio expresionismo, Dada, todo, ¡fum!, se empieza a diluir, a perder, y los creadores pues están buscando una estética, una poética, una filosofía, están buscando un nuevo campo de creación con algunos márgenes de orientación, con alguna estrella polar por ahí, o 20 o ninguna, pero hacia dónde ir en la creación artística, ¿no? Y esto no solo fue, digamos, que en la Europa de la posguerra, sino fue mundial. Entonces déjenme ahorita dar un salto así, ¡pac!, a la India. Y en la India, una situación muy comparable a la de México.
Es decir, había habido un movimiento artístico nacionalista, muralista, al servicio de la independencia de la India, la escuela de Calcuta, de Shantiniketan, de Tagore, ¿no? Pues acompañó al movimiento, con una influencia japonesa, por cierto, también, muy parecido a lo de México, pero ya el nacionalismo, al igual que en México, no les interesaba mucho. Querían abrirse a las corrientes internacionales de vanguardia. Entonces hubo una generación que copió los movimientos internacionales, el grupo de Bombay, de artistas de Bombay, y de pronto hubo otra generación que dijo, pero no queremos ser epígonos de los movimientos internacionales, tampoco queremos ser esclavos del nacionalismo, ¿qué vamos a hacer? Y entonces aparece ahí una respuesta fascinante, les quiero leer aquí nada más 2 líneas, pero esa respuesta, quiero, aquí perdónenme que sea un poco anecdótico, ¿cómo llegué a ella? Y me pregunto, a Gertrudis, si Walter Gruen aparece un poco en el universo de Semir. Walter Gruen, no. ¿Sí ubican a Walter Gruen? Sí, ¿no? O sea, Walter Gruen fue, bueno, un alemán que vivió aquí en México, muy importante, un hombre además muy rico, muy ligado al grupo de creadores, bueno, René, y digamos que fue como el gran compañero, sí, emocional, sentimental y todo esto, pero sobre todo fue como el gran mecenas de Remedios Varo. La acompañó toda su vida, etc. Y era pues un hombre muy cosmopolita, muy culto, y en un vuelo, porque al día siguiente de la guerra hubo este desplazamiento de la cultura y del arte de los centros europeos, digamos París, Múnich, Londres, etc., hacia Estados Unidos, ¿no? Hacia Nueva York, etc. Bueno, México jugó un papel ahí también. Y entonces Gruen tomó un avión de París a Nueva York. Un movimiento pues, emblemático de lo que estaba pasando en la escena artística, digamos, ¿no? Y se sentó junto a un indio de 20 años más o menos, con unos ojos enormes, flaco, Ravi Kumar, hijo de una familia riquísima de la India, de esas familias como, aquí sabemos también un poco lo que es esa desmesura, pero allá nos la ganan. Entonces este era un hijo de esas familias, amante del arte, que había abierto una galería de arte indio a sus 19, 20 años en París, pero decidió ver qué estaba pasando en Nueva York. Entonces, en 1960, toma ese vuelo con Walter Gruen y se sientan juntos. Y entonces Walter le dice, estamos buscando qué está pasando, cuál es la nueva escena, por dónde ir ahora. Y le dice Walter, pues vete a México. México está padrísimo, allí están además Wolfgang Pahlen, ¿no? El gran surrealista que le interesó mucho la relación entre el arte y la física, publicó en México la revista DIN, D-Y-N, movimiento en griego, ¿no? La revista DIN, que buscaba la unión de la ciencia y del arte. Están pasando muchas cosas en México. Entonces vino Ravi Kumar, llega a Tepoztlán, donde estaban pues, muchos, ¿no? Pero Walter Gruen y Wolfgang Pahlen, y en Tepoztlán le dicen, oye, pero acaban de nombrar embajador de México, 1962, eso fue el verano de 62. Acaban de nombrar embajador de México en la India a Octavio Paz, que es amigo de todos nosotros, los surrealistas mexicanos, y pues, toma esta carta, velo, para él. Entonces llega este chiquito de regreso a Delhi, busca a Paz y se encuentran en el único hotel digno más o menos de Delhi, el hotel Ashoka, que era un hotel así como tipo realismo socialista de la época de Nehru, y ahí estaba hospedado Paz, que acababa de llegar como embajador. Y Ravi Kumar había abierto allí una pequeña galería de arte. Pero un poquito antes de que llegara Paz, como un mes antes, empieza la guerra entre China y la India. Entonces, el único hotel, pues era el Hotel Ashoka, estaba lleno de espías, rusos, chinos, de Estados Unidos, de todo el mundo, periodistas, y en medio de ese ambiente completamente raro, este idiota de Ravi Kumar abre su galería de arte. Y ahí mismo está Octavio Paz. Y
les puedo contar otras anécdotas, pero digamos que en un momento llega Gruen y llega Ravi y le dice a Octavio, oye, Octavio, tengo esta carta de tus amigos de Tepoztlán, los acabo de ver y pues me dijeron que a ti te interesaba el arte, a mí también. Entonces, él acababa de reunir, luego platicamos otras cosas de ahí, porque es una escena interesante, pero para ir al grano, él acababa de reunir en su galería a un grupo de artistas de eso que les acabo de decir, que hicieron una rebelión contra el nacionalismo de Tagore, etcétera, hicieron una rebelión contra las corrientes cosmopolitas y estaban buscando qué. Entonces hizo una exposición allí, Paz los conoce a todos ellos y se vuelven increíblemente amigos. Y entonces Octavio Paz, lamento mencionarlo aquí, ¿no? Pero Octavio Paz en la India es parte de un capítulo de la historia cultural de la India, que él no contó, que se conoce poco aquí, porque toda esta generación de poetas y escritores que tenían 20, 25 años entonces, que estaban en esa galería, lo vieron como alguien que le abrió un espacio de pensamiento y de estética increíble. Íbamos a casa de Octavio y nos encontrábamos a John Cage, o íbamos y nos encontrábamos a Tamayo, y Tamayo jugó un papel muy interesante en los artistas indios. Luego les platico si quieren. Pero bueno, el caso es que ahí estaba Jagdish Swaminathan. Jagdish Swaminathan es un pintor indio que hoy hay salas y salas del Museo de Arte Moderno de la India dedicadas a él, ¿no? Ya murió muy joven, mucho más joven que Paz, él tenía entonces 25 años. Jagdish, Paz tenía 50, se hicieron muy amigos y bueno, al grado, ya murió Swaminathan, pero su hijo, a quien somos amigos, me enseñó fotos, dice, es que Octavio era el gurú de mi papá, y uno ve en los libreros, en los estantes del estudio de Swaminathan, la foto de Octavio, como efectivamente tiene la importancia un gurú en la India. Pero la relación fue inversa. ¿Quién fue el gurú de quién? Porque al año siguiente, este grupo de artistas jóvenes lanzan un manifiesto, el manifiesto del grupo 1890, que era el número de la casa donde se reunían. Entonces lanzan el manifiesto y todo el mundo en la India jura y les encanta que lo escribió Octavio Paz, pero es imposible que lo haya escrito Octavio Paz, van a ver por qué. El manifiesto dice lo que debe ser el arte. Y ahora viene a cuento, o sea, regresemos un poquito a la sala y a estos cuadros. Entonces dice, el arte, el manifiesto de 64, ¿no? De 63, perdón, porque Semig llegó en 64 a México, ¿no? Dice, el arte debe ser una experiencia de los fenómenos en su estado virginal, una experiencia sin juicios ni afirmaciones, una experiencia no determinada conceptualmente, una experiencia sin conexión con la idea de obra de arte, una experiencia en sí misma, realidad en sí misma, no anticipada por el hombre. Para nosotros, dicen los que firman el manifiesto, no hay anticipación en el acto creativo. Es un acto libre de condicionamientos históricos que conducen los condicionamientos a la ilusión de que la vida puede ser modelada a la imagen del propio ego. Una experiencia que no interpreta, no anota, no comprende, no guía y que no necesita ser reivindicada. Un mundo de experiencias enteramente nuevas y el umbral hacia un estado de libertad. Ese es el manifiesto del grupo 1890. Bueno, me parece desde luego que viene a colación, pero por razones que luego a las que no me quiero referir ahora, al momento de leer esto, aparece claramente, al menos en mí como lector, de dónde viene esto. En la tradición del budismo, y en particular del budismo trántrico, hay un tantra, el tantra es secreto, hay un tantra
que se llama Hevaira. El Vaira es lo que une al maestro con el alumno. Para decirlo en términos muy llanos, pero es un arma que atraviesa todo, que atraviesa toda la realidad, que atraviesa todas las realidades. Ese es el Vajra, es un arma mítica, indestructible, indivisible, que atraviesa todo pensamiento, toda noción de yo, toda noción de ello, toda noción de universo, todos los universos lo atraviesa. Ese es el Vajra. En la tradición tántrica, y eso es lo que une al maestro con el alumno, y es esencial. Hay 4 tantras, pero uno de ellos es el Hevaira. Hevaira, He es una exclamación, de decir ay o de admiración. He implica admiración, Vajra es esta arma, ¿no? Entonces el tantra del Hevaira, bueno, viene tal y como lo conocemos, es decir, en su escritura, desde el siglo II, pero con Nagarjuna, pero se remonta desde luego a las enseñanzas, al tercer ciclo de enseñanzas que dio Buda. Así que luego hablamos de esto, pero sí viene de Buda, ¿no? Y esa es una práctica espiritual. Digo, la sadhana, el Hevaira Tantra es una sadhana, es una guía de meditación, pero es una práctica espiritual. Entonces lo que tenemos aquí es que todo el camino espiritual. Entonces, en un primer punto, lo que el practicante busca, lo que el yogi, el que se somete, yogi, si saben, yogi, la palabra yogi viene de yugo, es la misma raíz indoeuropea, yugo, el que se somete a la disciplina. El yogi lo primero que busca es la liberación, busca dejar de sufrir, que es moksha. Entonces, todo este ciclo de enseñanzas, de prácticas, tanto en el hinduismo como en el budismo, buscan la liberación, dejar de sufrir. Esto se logra al desprenderse del yo. Es decir, en el momento en que uno entiende al yo como una ficción sin contenido, sin sustancia, en ese momento surge la posibilidad de la liberación. Entonces, ese es el primer estadio. Pero una vez que ya no hay un yo, y es muy interesante, porque digo, estamos hablando de una experiencia contemplativa, ¿no? Y yo creo que aquí hay mucha experiencia de contemplación en la obra de Semich, ¿no? O sea, una vez que ya no hay un meditador, que ya no hay un practicante, que ya no hay un yogi, lo que aparece es el mundo entero de los fenómenos, porque las cosas siguen apareciendo y desapareciendo, y las eras geológicas, y los planetas, y el Big Bang, y la destrucción del universo, y el yo, y el nacen y mueren, pero ya no hay un yo allí. Hay un conjunto de fenómenos que aparecen. Entonces viene todo un siguiente estadio de enseñanzas, que es la vacuidad. Es decir, entender que eso que aparece tampoco tiene consistencia, al igual que el yo. No hay consistencia, es vacío, es una ilusión, es maya, la palabra hinduista. Entonces ese es el segundo ciclo de enseñanzas, que es el del Bodhisattva. Y después está el tercer ciclo de enseñanzas, ¿no? Que es el que ya une directamente al maestro con el alumno. Aquí no quiero decir nada, pero de ese tercer ciclo es el que viene la sadhana, que a su vez aquel joven Swaminathan, en el hotel Ashoka, en medio de los espías y la guerra, la comenta con paz. Y por ese camino, por ese comentario de paz, me llega a mí el manifiesto y esta posibilidad de que el arte sea así, que sea eso. Entonces, digamos, aquí me pregunto, ¿quién es el maestro y quién es el discípulo? En el sentido de que puedo pensar que los poemas que vinieron después, en paz, como Blanco, o como el monogramático, pues vienen de se derivan, digamos, de un intento de bajar esta visión sobre el arte contemporáneo. Entonces, bueno, mi pregunta, para ya cerrar, no cansarlos, es si esto que estamos viendo en realidad son, o sea, me imagino a Semich, a quien no conocí, haciendo esto, pues me lo imagino menos preocupado por el estilo, incluso por la belleza. Me lo pregunto aquí porque creo que en un nivel
de la experiencia de Semig aquí, aparece una palabra que puede estar cercana a belleza, pero no es belleza, que es armonía. Entonces, esta investigación es una investigación, pues sí, ontológica, o sea, ¿qué es el ser? ¿Qué es ser? Pero también es una investigación musical, porque creo que una de las cosas que encuentra es armonía. Es decir, eso que está adentro de mí como observador, pienso que podría decir Semig, está allá afuera, en este gran espectáculo, este gran paisaje, en todo lo que puedo ver, ¿no? O percibir, o pensar, o imaginar. Esa armonía también está dentro y es la misma comunicación. ¿Es eso la belleza? Entonces, no sé, yo creo que aquí hay una discusión. Pienso en Kant, otro alemán, ¿no? Cuando dice, bueno, a ver, la belleza en muchos sentidos se opone a lo sublime. Y aquí yo creo que ante Semig pues estamos evidentemente hablando de lo sublime. O sea, la experiencia de él es una experiencia de lo sublime. Entonces, pues quiero pensar, siguiendo la lógica de Kant, que no es belleza lo que buscaba, pero yo no lo conocí, no sé si Gertrude nos pueda dar una pista sobre cuál era el lugar de la belleza, pero me lo imagino despreocupado de la belleza, despreocupado del estilo, evidentemente, y más abierto a esta investigación un poco como estos científicos, ingenieros del acelerador de partículas, viendo cómo surge un fenómeno, cómo se disipa, como estos meditadores, no solo budistas, también hinduistas, pero estos como grandes meditadores, cómo surgen las formas y cómo desaparecen, cómo surge uno mismo y cómo desaparece. Y si uno está como ante eso, de alguna manera, porque yo creo que es algo que todos podemos entender, que todos de alguna manera en algún momento vivimos, no sé si la sociedad en la que vivimos nos da las palabras para decirlo, para entenderlo, pero creo que todos lo vivimos, pero cualquiera que sea el nivel de comprensión de esto, yo creo que nos aparece en un museo, en un poema, nos aparece esto. Yo veo a Semig ahí viendo aparecer y desaparecer estas cosas, hechizado ante la experiencia misma. Y de ahí viene quizá un desprendimiento del concepto mismo de obra. En ese sentido, coincido con Luis, sí, hay una obra desde luego, pero al mismo tiempo, no sé si es una obra como tal, yo lo entiendo más como lo entendían aquí, es decir, la acción artística debe de desarraigarse de este concepto de obra, de cosificación, de objetivación, para hacer experiencia pura, ¿no? Bueno, pues básicamente es eso. Tenía una anécdota final, no sé, 2 minutos ¿sí? Rapidísima, que es una especie de hallazgo, pues no de archivo, no es, me gustaría que fuera de archivo, quisiera ir a los archivos, pero no sé si ubican a Gregorio López. Gregorio López es el primer ermitaño que vino a América. Es principios del siglo XVI. Era un chico de Asturias que desde chiquito se metía a la montaña y vivía en la montaña, un poco como hombre lobo, silvestre, en un estado de éxtasis y contemplación total. Creo que viene a cuento, Gertrudis me pedía que platicara del Pico del Águila, no lo voy a hacer, pero este hombre sí, en las montañas de Asturias, desde niño se iba y encontraba ahí mucho. Y en un momento allí aparece una mujer, no sé, o sea, él lo llamó la Virgen de Guadalupe, no de Guadalupe, lo llamó la Virgen, y esta Virgen le dice, vete a América, porque aquí está la cosa horrible para gente como tú, vete a América. Era el fin del gran siglo de los místicos, ¿no? Fran Luis de León, Santa Teresa, San Juan, pues ya estaban cercados por la iglesia, ¿no? La iglesia se alejaba del misticismo para volverse pues, un aparato moderno de Estado, ¿no? Entonces le dice esta mujer, vete a América y allá vas a poder hacer tu vida. Entonces pues, desembarca en Veracruz, traía su ropa de gente pues, más o menos rica,
la deja, la regala en el puerto de Veracruz, 1600, si no me equivoco, 14 por ahí, y se mete y se va al norte el idiota, y se va a Zacatecas. Y en Zacatecas se mete a donde el desierto se junta con la montaña, y por allá decide que ahí va a ser. Pero estaba en guerra, ¿no? Todavía era parte de la guerra chichimeca, y pues vive ahí con un tremendo miedo. Y el miedo se vuelve, déjenme decirlo de esta manera, su objeto de meditación. Porque lo único que... Bueno, déjenme nada más cerrar. Entonces, ahí comienza una vida de meditación que causa extrañeza en toda la colonia, en la Nueva España. Entonces, quieren saber los dominicos, la Inquisición, si es cristiano este hombre o es un hereje, qué tipo de fe tiene, quién es. Entonces, como 7, 8 juicios completos hizo la Inquisición sobre Gregorio López, hasta que se convencieron de que, pues sí, que era cristiano, que era católico, es más. Y bueno, los virreyes lo iban a ver, a pedirle consultas. Él luego dejó Zacatecas y se fue a Zacatlán, vivía de comer manzanas. Escribió un libro sobre herbolaria, en el sentido de cómo sobrevivir, porque conoció todas las hierbas, porque él vivía de recoger hierbas del bosque. Entonces, sobre herbolaria escribió un libro y lo iban a consultar, personajes notables, y los virreyes lo iban a consultar. Y él siguió haciendo su vida y murió. Pero en estos grandes exámenes que le hicieron los dominicos de ¿tú qué piensas? ¿Tú qué eres? ¿Qué meditas? ¿Qué haces? Porque se ponían en un trance meditativo y le decían, bueno, ¿qué haces? ¿Qué ves? Y él decía, es que yo nada más he meditado una sola cosa en toda mi vida. Entonces, ¿qué es? Dice, bueno, lo empecé a meditar en Zacatecas. Dice, esta frase del Padre Nuestro, que es, hágase tu voluntad. Perdón si entro en una cosa ahí medio teológica, a lo mejor no es el contexto, ¿no? Pero digamos que lo que se entiende aquí es que cualquier cosa que aparezca, o sea, ahora mismo, lo que aparece en nuestras mentes, lo que aparece en lo que decimos, lo que aparece en todas partes, es una expresión de lo sagrado. Es esa voluntad de Dios. Entonces, Él lo dice para aceptar el miedo, para decir, bueno, ocurra lo que ocurra, está bien, estoy aquí por algo. Entonces, digamos que todo esto va llevando a la idea de que todo lo que existe, finalmente es una expresión, déjenme quitar la palabra sagrado, divino, para usar la palabra clásica en el budismo, que es dharmakaya. Todo es puro. Hay un momento en donde lo puro y lo impuro, el yo, el tú, el nirvana, el samsara, dejan de ser cosas separadas. Entonces, todo lo que surge es el paraíso, por decirlo así. Todo lo que surge es lo último, digamos, ¿no? Entonces, quiero pensar que por momentos Semig, al estar haciendo esta investigación, llega a eso. O sea, ese destello de la pesca milagrosa, el brillo del sol en el agua, eso, ahí está todo, ¿no? O en la rama de ese pino, ahí está todo, o en ese gran macizo montañoso, ahí está todo. Y nada más para cerrar una línea, ahora sí, es que uno de los grandes místicos sufis, ¿no?, se le atribuye la frase, si hay un paraíso, bueno, porque los paraísos viene de la tradición persa, ¿no? O sea, la palabra paraíso es jardín, ¿no? Pero se refiere a una realidad última. Dice, si hay un paraíso, es esto, es esto, es esto. Gracias, muchas gracias. Bien, antes de darle la palabra a mi queridísima Gertrudis, les recuerdo, les digo que la exposición no solamente es esto, continúa en lo que tenemos como galería de rectoría, que está exactamente arriba en el tercer piso, y también en la biblioteca que está saliendo por la puerta principal, a un lado de los elevadores, hacia la izquierda
atrás de la cafetería. Entonces es una exposición realmente bastante más amplia de lo que ustedes están viendo aquí. Les rogaría que si no es hoy, mañana o el lunes, pasaran a verla completa o completarla subiendo a Rectoría y yendo a la biblioteca. En la biblioteca los espacios son mayores, de tal manera que quizás haya mejor luz. Mi querida Gertrudis, todo para ti. Dijo yo que de algún modo ¿Oye? ¿Ahora sí? Sí. De verdad fue un impacto oír eso. No sé desde dónde hablar. Creo que necesito primero hablar desde mí y dar las gracias. Y me dijo Canek, hoy no vayas a llorar, por favor. Entonces, sí, ante todo dar las gracias por esta oportunidad de que Ernesto se ha visto en su trabajo y en su ser, se ha sentido, porque lo que me hicieron fue sentir su presencia con lo que hablaron y poderlo compartir con todos, ¿no? Eso desde mí. Luego, aquí, pues frente al micrófono, había imaginado que podíamos dialogar para que resultara dinámico también un poco escucharlos a ustedes, pero la realidad es que lleva mucho tiempo hacer esto. Entonces, lo que voy a tratar es como de acotar un poco algunas cosas que dijeron desde mi experiencia de su cercanía, y regreso a lo de las gracias, porque si algo, bueno, todo es controvertido siempre, ¿no? Yo he tratado de escuchar opiniones de gente que convivió con nosotros. ¿Y cómo era Ernesto para ustedes? ¡Ay, era tan fuerte! Sí. Y otro me dice, el hombre más accesible que pueda encontrar. Entonces, pero yo sí les puedo decir que Ernesto era profundamente agradecido, profundamente. Y